Entonces, hermanos, venimos diciendo, hermanos, que el Señor está activo. Ahora viene un día malo sobre la iglesia y el Señor quiere que su iglesia esté como, hermanos, ya con la armadura. Ya hablamos ayer de los pasos. No vamos a detenernos aquí porque la Biblia estaba diciéndole en el libro de Hechos 20 versículo, que venía un día malo sobre la iglesia. ¿Sí? Y el propósito del Señor, hermano, hay días buenos sobre la iglesia, es porque Él nos está preparando para los días malos, ¿sí? Que van a venir en la historia de la redención. Dice Efesios 20, versículo, eh, porque después de mi partida, verso 29, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. ¿Cata? Y Efesios, aquí le está hablando Pablo a los ancianos de Éfeso. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a quienes, a los discípulos tras ellos. Por tanto, manténganse alertas, recuerden, ahí está hablando que deben estar como que, hermanos, viene un día malo sobre la iglesia. Y ellos debían tener qué cosa, hermanos, toda la Armadura. armadura para hacerle frente al día malo. De paso, hermano, ahora nosotros, ¿viene un día malo para la iglesia o no? Yo creo que ya Sí, estamos en pastor. ese día malo, ¿no? Ujú. Ya estamos en ese día malo, ¿ya? Y el Señor quiere que nosotros ahora estemos con esa armadura, ¿sí? Eh, esa armadura para hacerle frente al día malo. Y Efesios dice, de hecho dice claramente, ese día malo, hermano, llegó, dice él hablando a los tesalonicenses también, lo menciona el día malo en el libro de Tesalonicenses 2:1, porque hablando de la venida del Señor, segunda de Tesalonicenses 2:1. ¿Alguno lo puede leer, hermano? ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 2. ¿La tienen allí? Capítulo 2, pastor. Verso 1, hermana. Ajá. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, Ahí el está cual el día malo, hermana. Ujú. Entonces, la iglesia tenía que aprovechar los días buenos para materializar, para experimentar en su vida la obra redentora, ¿verdad? Del paso a paso, ¿cierto? Todo esto que hemos estado estudiando, ¿verdad? Para hacerle frente al día malo con armadura, con los dones del Espíritu, con el vestido, ¿ya? ¿Captan? Y ahora, hermanos queridos, ahora noten ¿qué pasó aquí? Yo quisiera que vayamos al libro Primeros Escritos. Voy a leer aquí algunos parrafitos, hermanos. Eh, El capítulo. Porque yo decía, hermano, yo ayer decía del plan de perdición. O sea, Satanás también tiene un plan, ¿sí? Sí, sí, Está el plan de la creación, está el plan de la redención, pero el entre plan de el la plan de la perdición. creación y el de la redención está el plan de qué. ¿Qué fue lo que hizo que se activara el plan de salvación? Eh, El plan de la redención. el pecado. El plan de la perdición, Génesis 3, 1 al 7, ¿sí? Lo que hizo que se activara el plan de la redención fue que se activó en la tierra entró el pecado, ¿verdad? El plan de Satanás entra y allí ahora vamos a mirar aquí, hermanos, en contra de la iglesia. Ahora, el Señor dice que estamos aquí hablando de lo que va a ser el diablo, ¿sí? El paso a paso de la perdición desde el reino de las tinieblas, en contra de la iglesia. ¿Cómo dejó el Señor a la iglesia? Ahora mire que vino la apostasía. Ahí están los textos.
se levantó el hombre de pecado. Entraron doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. La apostasía profetizada en Daniel entra en su acción. Llegó el día malo de la iglesia, mírenlo. ¿Sí? ¿Ya? El caballo de Apocalipsis 6 se vuelve de blanco, pasa a qué? De rojo pasa a negro y amarillo. Entonces, dado el grado de apostasía, el reino de la luz parece como el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas, el reino de la luz. ¿Capta? Esta cita está en Primeros Escritos. Hablando de los dones espirituales, porque aquí ya entramos a hablar aquí, hermanos, de esta obra tan importante que la tengamos en cuenta. Miren, Primeros Escritos se llama la introducción de la visión del gran conflicto. Desde la gran apostasía, estos dones se han manifestado raras veces. Ahora, hermanos, ¿cuál apostasía se está refiriendo aquí? A la apostasía de los 1260 años, a las apostasías. Desde la gran apostasía, estos dones, los dones del Espíritu, se han manifestado, ¿qué cosa? Raras veces. ¿Qué hizo la apostasía, hermanos? ¿Cómo fue que Satanás ahuyentó los dones de la iglesia? ¿O todavía tenemos los dones, hermanos? No, pastor. Estamos esperando el derramamiento final del Espíritu que trae los dones espirituales. Nosotros ahora tenemos talentos naturales al servicio del Cordero. ¿Estamos? Si ya tuviéramos los dones, entonces no estaríamos esperando la lluvia tardía, porque ya sería una realidad. A veces el enfoque que uno lea, porque a veces cuando usted lee cree que está allá en Éfeso, hermano, usted está en la Odisea. ¿Sí? Tenemos que entender que dice aquí, esto se debe probablemente a que los que profesan el cristianismo suelen creer que se limitaron al tiempo de la iglesia primitiva, pero no se debió más bien la cesación de los dones. ¿A qué cosa, hermanos? ¿A los errores y a la qué? ¿Y a la incredulidad de la iglesia? Y cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas primitivas, como sucederá, con certidumbre, gracias a la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no volverá a desarrollarse los dones de la iglesia? Miren lo que dice este parrafito más abajo, dice el mismo libro. Deduzco, pues, que la predicación de la creencia en el evangelio primitivo irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato de los apóstoles pertenece a la edad cristiana y abarca toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones de los que disfrutó la iglesia apostólica se perdieron únicamente por causa de la que, hermanos. De la apostasía. Y volverán otra vez a vivir con el revivamiento y la fe y prácticas, ¿qué cosa? Hermanos, los dones se perdieron. ¿Cómo dije? Los dones se perdieron por causa de la apostasía. Ahora mire esta partecita. Todos estos dones, vamos a leer uno que me ayude a leer aquí, si alguno ya encontró lo que estoy leyendo, ¿no? ¿O alguien me puede ayudar allí? ¿Qué pasó luego de que el apóstol Pablo terminara su ministerio en Éfeso? Llegó el día malo sobre la iglesia de Éfeso. Y ahora el enemigo quiere borrar de la tierra todo lo que el Padre Celestial hizo. ¿Alguien puede leer este párrafo, hermanos? No estoy perdida, no sé por dónde. ¿Alguien puede leer ese párrafo que está ahí en pantalla, hermanos? ¿O no estoy compartiendo pantalla? Todos estos fueron dones dados por el perfeccionamiento, para el perfeccionamiento de los santos en la unidad, el conocimiento y el espíritu. Bajo su influencia, la iglesia primitiva disfrutó por un tiempo de aquella unidad. ¿Cómo? ¿Cómo, hermana? ¿Disfrutó por qué? Disfrutó por un tiempo de aquella unidad. De aquella unidad que trajo el Espíritu en el tiempo de Éfeso. ¿Cierto? ¿Qué dice, hermana? Sígale.
La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ajá. Y parece que como consecuencia natural de esta condición de unidad, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Amén. Y Sígale, hermano. abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Hechos 4, 31, 33. ¿Cuán deseable sería un estado de cosas tal actualmente? Oiga, Pero la apostasía ¿cuán deseable, hermano? Espere. ¿Cuán deseable sería un estado de esto, hermano? Miren. Pero, ¿qué pasó, hermana? pero la apostasía con su influencia divisoria y agotadora manchó la belleza de la hermosa iglesia y la vistió de saco. La división y el desorden fueron el resultado. Tremendo. Yo les recomiendo que se lean todo ese capítulo que se llama Introducción en Primeros Escritos, allá llegando a la visión del gran conflicto. ¿Sí? Entonces, fíjese, hermano, la apostasía con su influencia divisoria y abrazadora, agostadora, manchó la belleza de la que. ¿Por cuántos años la vistió de luto, hermanos? 3 años Apocalipsis 11. 3 Los años y dos medio. testigos. ¿Ah? Ajá, 160 días, 3 años y medio. 1260 años, ¿cierto? Tremendo. Vino el día malo sobre la iglesia, hermanos. ¿Ya? Y ahora noten, el día malo trajo un sistema. Aquí aparece Satanás, el padre de la que, hermanos? La mentira. El padre de la mentira, ¿sí o no? Ahora el Satanás va a reproducir, va a hacer una falsificación del plan de la redención para engañar al hombre, para que el hombre crea que va para el cielo y resulta que va para el infierno, para que el hombre crea que está adorando al Padre verdadero y resulta que está adorando al Padre falso. ¿Sí? Juan 8:44, ¿qué dice, hermano? ¿Alguno me puede ayudar con esta lectura aquí? Y Apocalipsis 13:4. ¿Qué dice la Biblia? Juan 8:44, ¿ya lo tienen? Rapidito, hermanos. Ayuden. Puede prender el micrófono y leerlo, hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha Entonces, sido fíjese homicida desde el principio. ajá, él ha sido homicida desde el principio. Aquí lo presenta el Señor como ¿qué? Como el padre de la mentira. Hay un padre verdadero y hay un padre falso. ¿Y qué dice Apocalipsis 13:4, hermano? ¿Otro hermano? ¿Qué 4 pasó finalmente? dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, hermano, ¿a quién comenzó adorando a la iglesia apostólica? Al Padre verdadero, ¿sí? La apostasía católica, ¿qué trajo, hermanos? Yo le llamo aquí el Chemá El padre católica, falso. el padre falso. ¿Quién es el padre falso? La apostasía trajo un padre falso, ¿ya? Y ahora trajo un hijo falso. Apocalipsis 13:2. O Tesalonicenses también lo menciona. Se manifestará el hijo. ¿El El hijo de hijo de qué? perdición. De El perdición. hijo de perdición. Ahí está, mírenlo. ¿Sí? El hijo de perdición. ¿Qué dice Apocalipsis 13:2? Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca Ajá. como un león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces fíjense que está haciendo Satanás aquí reproduciendo el plan de quién. De él, de perdición. Reproduciendo no, falsificando el plan de Santificando el salvación. plan de salvación. ¿Ya? Porque la guerra es entre el hijo, entonces Satanás también ahora pone un hijo. ¿Cuál es el hijo del dragón, hermanos? El papado es el hijo de quién. El papado. Es el hijo.
como lo dice el hijo de perdición, Tesalonicense lo dice, y aquí lo menciona que el dragón le dio su poder y su trono, porque ese es el hijo del dragón. Ahora, hermano, tenemos también aquí en el plan de esta corriente de la perdición, ¿al qué cosa? Al falso profeta. espíritu, al falso espíritu, mírenlo. El espiritismo, ¿cómo se llama? El espiritismo, mire cómo pone a la gente el espiritismo, ¿verdad? ¿Sí? Y es interesante, un falso espíritu. Ahora noten, hermanos, ¿captan? Hay un falso cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? El antimesías. ¿Captan? El antimesías, hermano. Satanás ahora quiere que toda la humanidad, ¿sí? En este caso, ¿quién es la cabeza de este cuerpo? ¿Ah? El diablo, el dragón. El papado, hermana. El papado es la cabeza, el hijo es la cabeza. En la redención, ¿quién es la cabeza del cuerpo? ¿Ya? Jesús, Jesús. Exactamente. Entonces, en el plan de perdición, el papado es la cabeza. Y Satanás quiere reunir a través del papado todas las cosas que están en donde, hermanos. Todas las iglesias. Ahora usted ha visto el tema del ecumenismo. Todas las iglesias reunidas con un solo qué, con una sola cabeza. ¿Y quién es esa cabeza? Ya usted sabe que es el hijo del dragón, porque la gloria del dragón es el hijo. ¿Estamos? Una cabeza. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Una falsa fe. Ujú. Una falsa fe. Ahí aparecen los textos bíblicos. Usted con tiempo lo puede mirar. ¿Ya? La presunción, hermanos. Una fe pervertida. Una fe pervertida. Una fe, ¿ya? No una fe distintiva, sino una fe pervertida. ¿Captan? ¿Qué más? ¿Un falso qué? Un falso bautismo. Un falso bautismo. Falso bautismo. ¿Ya? Una falsa inmersión, hermanos. Ahí está, entonces, ahí están los textos. Usted lo puede leer, por favor. Judas 1:3. ¿Ya? Judas 1:3. ¿Y una falsa qué, hermanos? Una falsa esperanza. Esperanza. ¿Cata? Entonces, ¿qué Sí. tiene Satanás para que el hombre se mantenga muerto creyendo que está vivo? Porque aquí está hablando de la gente creyente, de la gente que busca a Dios. Satanás dice en el Apocalipsis 2, usted puede leerlo, hermano. Apocalipsis 2:1, por favor, ¿alguien me lo puede leer rapidito? ¿Qué dice Apocalipsis 2:1? Dice, Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus Ujú. obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a 3:1, los hermana, malos. perdón. El Apocalipsis 3:1. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Ujú. el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cata? ¿Tienes nombre de que qué? Que vive y Porque está va en muerto. el camino de la muerte, hermanos. Yo conozco tus obras de que tienes nombre de que vives, porque la idea del diablo es mantenernos muertos en los delitos y qué, pecados. pecado, ¿cierto? ¿Ya? En este contexto de aquí, la corriente de salvación trabaja inversamente, tratando de sacarnos de ese estado, de esa corriente, ¿sí? De esa corriente que ahora dirige al hombre hacia lo falso, hacia la mentira, hacia la apostasía, ¿sí? Porque Satanás está formando el gran antimesías del fin del tiempo, ¿sí? Con todo este despliegue de cosas que tiene montado en el mundo y finalmente se están cumpliendo las palabras del Señor. Entonces, amados hermanos,
el Señor quiere darnos a nosotros, en su palabra, el Señor quiere mostrarnos el glorioso plan de salvación. Satanás quiere pervertir el plan de salvación para, para hacer perder al hombre creyente. Porque aquí está hablando de que Satanás está tratando de engañar al hombre creyente. No al hombre ateo, no al hombre incrédulo, porque ya ese hombre lo tiene muerto, lo tiene cautivo en la incredulidad, lo tiene cautivo allí. Él ahora está tratando de engañar al hombre que tiene temor de Dios, al hombre que está buscando del reino de Dios y su justicia. Y ahora le presenta una, ¿qué cosa? Un camino. Si quieres buscar a Dios, sí, búscalo, te voy a animar, Una redención ¿ya? falsa. Pero búscalo por este camino. ¿Capta? Búscalo por este camino. O ahora dice, no, búscalo en el lugar santo. Entonces estamos hablando de los dones, ¿no? Que hermano, hermana, vamos a hacer un test para saber cuál es el don que usted tiene. ¿Capta? Ninguno. ¿Cómo es posible, hermano, que la Iglesia Apostólica tenía test de dones espirituales? No. Los dones no se pueden ocultar. Los dones no pueden estar en el anonimato. Ah, no, yo no sé cuál don tengo. Hermana, todavía los dones no han llegado a la iglesia. Estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos trabajando contra reloj para que el pueblo sea iluminado, para que la sabiduría divina vuelva a nosotros, para que nuestro entendimiento se ilumine, saque todas las mentiras que metió la apostasía y ahora entonces se derrame sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, que el Señor sea obrando en nosotros su gloriosa voluntad y que nos preparemos para la lluvia tardía, hermanos, que nos preparemos para la lluvia tardía. Hoy sirvámosle al Señor con nuestros talentos naturales que Él nos dio, esperando el derramamiento de la lluvia tardía que traerá ese despliegue de la presencia divina otra vez en el pecador y entonces vamos a ver cómo los pecadores salen del agua rumbo al cielo, hermanos, rumbo a los lugares celestiales a través de ese canal de salvación que el cielo ha dispuesto para nosotros. Que podamos ser instrumentos, hermanos, de ser salvos y ser instrumentos de salvación en este tramo que nos tocó vivir. Que no andemos como niños, sino que podamos crecer, entender qué es lo que aquí estamos llamados por el Señor. En este contexto, la carta a los Efesios se convierte en en una revelación para nosotros, porque no estamos en el tiempo de Éfeso, estamos en el tiempo de la Odisea. Lo que Dios hizo con Éfeso lo quiere hacer con la Odisea, pero la Odisea tiene que pasar por la experiencia que pasó la iglesia de Éfeso. Un relacionamiento personal constante y continuo con el Cordero, hermanos, que finalmente los dejó a ellos llenos de ¿qué cosa? De los dones del Espíritu Santo. Anhelamos hoy, hermanos, que los dones vuelvan. ¿Qué dicen ustedes? Anhelamos que los dones vuelvan otra vez, hermanos. Amén. Claro que sí, Amén. pastor, amén. Dice aquí, hermanos, en esta parte con la cual quiero terminar primeros escritos. Cuán deseable sería que esto se repita en la actualidad, pero la apostasía con su influencia divisoria y abrasadora manchó la belleza de la hermosa iglesia y la vistió de saco. La división y el desorden fueron el resultado. Nunca hubo tan grande diversidad de fe y en la cristiandad como hoy. Estaba hablando de 1844. En ese tramo, en ese contexto, ¿cuánto más hoy, hermanos? ¿Sí? 178 años después, nunca hubo, ¿sí? Nunca hubo tanta diversidad, nunca hubo. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, ¿con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy? Y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días, queda claramente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas estarán de acuerdo
cuando el Señor haga volver a Sión. Cuando esto se dé, habrá de unidad de fe entre quienes, entre los que Dios tiene por prudente, porque todos verán qué cosa, las cosas con corrección, deberán comprender las cosas bajo un mismo que. Y aquí termina esta partecita que está anterior. Este parrafito dice, de manera que la tentativa de probar por las escrituras que los dones espirituales fueron abolidos resulta un fracaso. Y puesto, ¿sí? Y puesto que las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia, sino que Dios sigue teniendo un pueblo en la tierra, podemos buscar el desarrollo de los dones espirituales en relación con el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo es que van a volver los dones a la iglesia, hermanos? Podemos buscar el desarrollo de los dones en relación con el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Un mensaje que hará volver a la iglesia al terreno apostólico y la hará verdaderamente la luz, no las tinieblas del mundo. Amados hermanos, que podamos abrirle el corazón al mensaje del tercer ángel y que ese mensaje conectado con todas estas revelaciones nos prepare para disfrutar a plenitud hoy de lo que el cielo está haciendo por nosotros hoy. Amén. Que podamos, Señor, que podamos aceptar esa esperanza. Hoy es la esperanza, ¿cuál, hermanos? ¿Por qué debería estar bautizándose las personas hoy? Por la esperanza que Porque tenemos. tenemos la esperanza de llegar al Señor. Con la esperanza de ser sellado. Porque la hora del juicio está que termina. Porque la hora del sellamiento está que termina. ¿Estamos? Entonces ahora la esperanza nos lleva a esa esperanza de entrar a la eternidad. Estamos a punto de entrar a la eternidad, hermanos queridos, y esa esperanza debe ser avivada y ahora nos conecta con la fe del tercer ángel. Amén. Y ahora somos parte del cuerpo de Cristo a través del mensaje del tercer ángel. Y buscamos al Señor en el lugar santísimo y al Padre allá en el lugar santísimo, adorándolo ahora por el camino que nos abrió como remanente en el fin del tiempo. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado en esta mañana. En este estudio que hemos estado haciendo, pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender, a vivir y sabiduría para compartir tu mensaje en este tramo. Ilumina a tu pueblo, Padre. Sálvanos de tanta relativismo, de tantas controversias, que la luz tuya resplandezca en tu pueblo y puedas, Señor, encontrar un pueblo dispuesto como una vasija para ti y para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén. 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 Amén.